TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos a Voces de la Democracia, soy Elisa Alanís. En esta ocasión nos compete un tema que vamos a estar analizando, debatiendo y conociendo, porque es sobre cultura constitucional. Vamos a hacer preguntas interesantes a expertos en la materia, pero antes los invito a ver el siguiente reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La organización social y política, el funcionamiento de las instituciones del Estado y la vinculación que guardan con la sociedad se encuentran delineados jurídicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es, en otras palabras, el documento fundamental que rige la vida política del país y le da sustento como nación. Para conocer la percepción y el nivel de conocimiento que los mexicanos tienen con respecto a nuestra Carta Magna, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el Instituto Federal Electoral, levantó la segunda encuesta nacional de cultura constitucional. La encuesta trata temas como legalidad, legitimidad y rediseño del Estado. También las impresiones ciudadanas con respecto a la reforma política, la impartición de justicia, la obediencia a la ley y los derechos humanos. En una sesión especialmente diseñada para ello, se abordan los nuevos temas sociales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo. La Constitución no es solo el estatuto jurídico del poder o el instrumento regulador de las relaciones entre gobernados y gobernantes o el núcleo normativo de los derechos fundamentales y de sus garantías. Es también el referente común que hace posible la cohesión social. Su conocimiento, pues, define en buena parte la vida de nuestra sociedad. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Les comentaba que nos acompañan en esta ocasión expertos en la materia y me permito dar la bienvenida y me ha dado mucho gusto que esté con nosotros a la maestra Julia Flores Dávila. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias una por vez la más, invitación. Julia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, siempre. El doctor Héctor Fix-Fierro, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Diego Valadez, es investigador académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y un currículum, doctor, que no vale la pena comentar en estos momentos, pero que todos sabemos, usted, si hay alguien que conoce de estos temas, es Diego Valadez. Bueno, comparto los conocimientos con todos los aquí presentes. Gracias, Elisa, es un gran gusto estar Así aquí. es, porque se han dado la tarea de estudiar, de sistematizar y también de concluir sobre este tema que es la cultura constitucional a través, ya comentábamos en la introducción, de una encuesta que desprende muchos temas, y por ello me gustaría si podrían definirnos, porque vimos algunos de los temas que abarca esta encuesta, pero son también muy amplios. ¿Qué es la cultura constitucional? ¿Qué cruza? ¿Qué atraviesa? ¿Cómo podríamos reducir también este campo de análisis en relación a los temas tan importantes que abarca? Bueno, el concepto de cultura es un concepto que para los científicos sociales provoca interminables discusiones, ¿no? Hay quien dice que no sirve para nada, que es tan amplio, que no sirve para nada. Pero yo creo que en este contexto podemos darle una definición que nos sirve, que es considerar lo que abarca el conjunto de percepciones, opiniones, actitudes, ¿no?, que tiene la gente. Aquí estamos hablando básicamente del común de la sociedad
respecto de la Constitución y del papel que tiene la Constitución en la sociedad. Yo creo que aquí es muy importante agregar que la Constitución, me parece a mí, es el único ordenamiento del país que de veras afecta a todos y cada uno de sus habitantes. Porque uno puede tener, pues a lo mejor algún día contacto con situaciones familiares y tener que ver con la legislación familiar. A veces uno tiene pues quizá la desgracia de verse envuelto en algún asunto penal, pero no es algo que abarque a toda la población. La Constitución sí es la única ley que de veras tenemos en común todos y cada uno de los mexicanos y de los habitantes del país. Por eso es importante. Y si tenemos en común este ordenamiento y nos afecta a todos, ¿qué tan cercanos estamos los ciudadanos a ella? Bueno, a la Constitución estamos cercanos y lejanos. La tenemos cercana porque es como lo ideal que nos preside nuestra vida en sociedad. De ahí que es como aquel parámetro que sirve para medir el desempeño de cualquier sector del público. Entonces uno se juzga, por ejemplo, a los gobiernos de se acerca a la Constitución, aquel se aleja de la Constitución. Claro, la Constitución en ese sentido es muy difícil de cumplirse porque es un ideal que estará siempre allí como por encima y es una pieza fundamental de nuestro sistema político y es a la que todos los ciudadanos finalmente acabamos invocando, que sea conforme a la Constitución. Queremos que algo cambie, también ahí desafortunadamente tenemos la tendencia que se inscriba dentro de la Constitución, las demandas, las necesidades, las quejas. Entonces, por un lado siempre estamos viendo hacia la Constitución, aunque desafortunadamente no la conocemos bien. Como bien dices, ahí está el meollo del asunto, el conocimiento y como bien dice Wim Wenders, me acordé ahorita de la frase tan lejos y tan cerca de algo que nos atañe y nos compete, Diego, y sin embargo, ¿cómo podemos acercarnos, conocerla y estar en esta dinámica que nos permita también mejorar todo nuestro entorno y nuestra forma de vida? ¿Es a través de la escuela, es a través de las clases, es a través del escoger una carrera, por ejemplo, o es a través de qué mecanismos para Son todos los que tú mencionas, Elisa, más, por ejemplo, que es importantísimo, el de los medios, más la actuación misma de los órganos institucionales previstos por la Constitución. Como decía el doctor Fix-Fierro, la Constitución nos afecta o nos beneficia, según la veamos, a todos. Y Julia reitera esta idea de que se cambia la Constitución a veces en exceso y se le van introduciendo peculiaridades muy detalladas, verdaderas disposiciones reglamentarias. Pero veamos cosas muy prácticas. De un sistema constitucional bien construido o mal construido dependen muchas cosas. Por ejemplo, que haya una buena relación entre gobierno y Congreso. Muchos mexicanos se quejan en este momento de que hay parálisis de las instituciones y unos le imputan la parálisis al gobierno, otros se le imputan al Congreso, otros a los partidos. Cada quien, para excusar sus propias omisiones o para justificar sus errores, se los atribuye al prójimo. Bueno, aquí lo que nos encontramos es que hay un mal diseño en la Constitución con relación a los vínculos entre gobierno y Congreso. De manera que lo que digan en el gobierno mal del Congreso o en el Congreso mal del gobierno, todo es creíble. Cada quien le da un mayor peso de acuerdo con su propia simpatía o de acuerdo con la capacidad que haya tenido el emisor del mensaje, en detrimento de aquel a quien está criticando. Pero si tuviéramos una relación mejor construida, esto desaparecería o por lo menos disminuiría en el lenguaje cotidiano de los dirigentes políticos. Y la verdad es que mientras esté mal construido ese sistema, lo pagamos porque nuestras leyes no salen oportunamente o no se hacen las que necesitamos. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Reforma fiscal. Todos sabemos que en México tenemos un problema serio en cuanto a la captación de recursos y que eso se traduce en una limitación importante en cuanto a la capacidad que tiene el Estado mexicano de invertir para el bienestar social de los mexicanos. Bueno, no hacemos reformas fiscales
porque hay un mal diseño en cuanto a la forma de construir los acuerdos entre gobierno y Congreso. Y entonces sí vivimos problemas de rezago institucional en el país, por decir un ejemplo. Y comentas un ejemplo que impacta nuestra cotidianeidad, como decía bien el doctor Fix Fierro, pero además a todo el entramado de los procesos democráticos que tanto hemos alabado o que tanto hemos criticado en los últimos años, una vez que ha habido transición del poder o alternancia, a lo mejor es un mejor término, y que queremos una consolidación de estos procesos, pero si no tenemos esta cultura constitucional y si no existen estas transformaciones, ¿cómo poder lograr realmente una consolidación y una mejor convivencia? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Es a través de esta cultura y a través de los ciudadanos o a través de los expertos que conocen ya de temas constitucionales, que han estudiado de ellos y que se vuelve un lenguaje muy particular y muy peculiar, doctor? Yo diría que en realidad aquí todos tenemos un papel que desempeñar. Justamente uno de los inspiradores de estas encuestas, la primera se hizo por iniciativa del doctor Valadez cuando era director del instituto, es un profesor alemán, el profesor Peter Heberle, que tiene una idea muy interesante. Dice, él habla de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales y dice, todos somos intérpretes de la Constitución, todos tenemos el derecho y quizá la obligación de opinar sobre la Constitución, no nada más los jueces y no nada más los académicos o los profesores, ¿no? Incluso en la encuesta, en las dos que se han realizado, hay una pregunta específica sobre ese tema. Se le pregunta a la gente, ¿las personas pueden opinar sobre la Constitución o no deben opinar sobre la Constitución? Es decir, ¿solo los expertos deben opinar o también el común de la gente? Y hay un grupo numeroso de ciudadanos que dicen que todos pueden opinar. Y entonces el conjunto de esas opiniones pues se van seleccionando, se van filtrando, van generando movimientos, ¿no? Muchos de los movimientos de interpretación de la Constitución vienen de la sociedad, no vienen nada más de los expertos y acaban teniendo un impacto en los jueces constitucionales, en la doctrina constitucional y digamos y en los procesos generales de cambio político de la sociedad. Entonces, por eso también en ese sentido la Constitución nos atañe a todos, todos debemos involucrarnos, todos debemos opinar y todos debemos generar la Constitución que queremos y necesitamos. Y para aterrizar algunos de los puntos que en ella se tratan, que son importantes de conocer, platiquemos de estas dos encuestas para tener una idea de hacia dónde va el tema de la cultura constitucional en general a partir de lo que se dice y a partir de lo que se pregunta. Julia, ¿hay alguna diferencia entre la primera encuesta y la segunda que marque un punto de inflexión también en relación a la cultura constitucional de los mexicanos? ¿Qué te llama la atención? Sí. Mira, la primera encuesta se hizo en 2003, la segunda la terminamos en mayo o sea, está recién salida, hace un mes, en 2011. Entonces, transcurrieron 8 años, lo que nos da la oportunidad de ver el impacto que ha habido de políticas y demás en ciertos temas. Es muy importante porque en la población nosotros podemos decir que ha arraigado mucho esta cuestión del respeto a la ley, la legalidad, el respeto a las normas, el respeto de los derechos de la gente y la exigencia de estos derechos. Ya la gente está, por ejemplo, la gente está muy consciente de lo que son los derechos humanos. No sabe exactamente cuáles son, pero sabe que tiene que defenderlos, que tienen que ser respetados. Y también es una sorpresa grata encontrar mayores niveles de respeto a las decisiones tomadas por una mayoría, a toda una serie de cuestiones en las que la gente dice, bueno, alguien tienen que ser respetados sus derechos o yo tengo que cumplir mi obligación con la ley aunque no me guste. Y eso subió sustancialmente, aumentó sustancialmente de 2003 a 2011. En otros temas hay cuestiones que, bueno, se aborda el tema de la seguridad pública, entonces en ese caso sí se muestra un endurecimiento social por la misma situación que estamos viviendo. Alguna gente tiende
a endurecer sus posiciones. Digamos, un 30% tienden a endurecer las posiciones en ese sentido, aunque son jóvenes. Y otra cosa... ¿Qué es aplicar la fuerza en mayor medida? El uso de la otorgar fuerza facultades en mayor medida, restricción de libertades, libertades, medidas de excepción, intervención de teléfonos, ese tipo de cosas. O simplemente, bueno, el uso de la violencia para combatir la violencia. Pero allí los jóvenes, bueno, nosotros ya encontramos a esto una explicación, pero es muy interesante y es un cambio muy alentador en la sociedad. Cuando tratamos acerca de los nuevos temas sociales, encontramos una apertura de la sociedad que nosotros comparamos con el 2003 o en otras encuestas, es muy importante. ¿Cómo cuáles, Julia? Mira, por ejemplo, la tolerancia, digamos, ha incrementado. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cuál es la variable que mejor predice el cambio social? Entonces, ¿es el desarrollo económico? ¿Qué tipo de variable? ¿Con cuál puedo producir? ¿En qué medida cambia una sociedad? ¿Cómo lo puedo predecir? Con el aumento de la tolerancia. Es como uno puede ver que la sociedad va a mejorar. Y ha mejorado mucho. Si bien todavía hay una fuerte oposición al aborto, por ejemplo, en el caso de que una mujer lo desee. Entonces, cada vez hay un porcentaje mayor de personas que están en contra de que se castigue penalmente a una mujer que aborte. Hacia las personas que tienen, hacia los homosexuales, por ejemplo, va creciendo la tolerancia. En el caso de la eutanasia, ahí tenemos 6 de cada 10 que están de acuerdo con esta medida y se oponen a que se castigue penalmente este tipo de cosas. Se está muy consciente ahora en la sociedad de los temas de género. Ahora, esto no hay que tomarlo tan literalmente, pero sí con cuidado hay que saberlo interpretar. La gente lo tiene como una marca en la conducta, sabe qué es lo que debería ser correcto, aunque no necesariamente se lleve a la práctica todo el tiempo. O sea, hay una conciencia de lo que va a ser. Entonces, podemos ver aquí, por lo que nos comentas, Julia, una transformación. Estamos hablando de la primera en el 2003, es decir, el arranque y el inicio, por ejemplo, de la convivencia en gobiernos divididos, experiencias nuevas que no habíamos tenido en el ámbito político y a la vez este endurecimiento en relación a las posturas con el tema de la seguridad por obvias razones, por lo que se está viviendo hoy en día, que también es algo muy, muy reciente en ese sentido. Entonces, ¿cómo poder, Diego, entonces, lograr una mayor rendición de cuentas, por ejemplo, mayor transparencia, mayor participación, o sea, ir fortaleciendo aquellos aspectos que pueden hacer de México un mejor país e ir desechando todas aquellas vicios que fuimos cargando a lo largo de posturas totalitarias de nuestro país o incluso conservadoras, ¿no? Contrastando con lo que decía Julia. Son muchos los mecanismos que se pueden utilizar. Mencionaré, digamos, uno que en este momento se discute, la reelección de los representantes populares. Este es un tema muy polémico. Quizá Julia nos pueda dar algunos de los elementos de medición de la encuesta de 2003 y de la encuesta de 2011. Muchísima gente no entiende el efecto, porque durante décadas el lema fundamental fue no reelección. No reelección. Así es. ¿No? Entonces, ahora, si decimos, a ver, ¿está usted de acuerdo con que se reelija su diputado? Muchas veces la respuesta, creo que es mayoritaria, ¿no es así, Julia? Es no. No. Pero también esto tiene una causa. Si le preguntamos a la misma persona, ¿usted sabe quién es su diputado? Y la mayor parte de las respuestas van a ser, no lo sé. Aquí encontramos que se da una ruptura entre el nexo que debe existir siempre entre un representante y un representado. Los representados, en mayoría abrumadora, no sabemos quién nos representa. Yo estoy seguro de que la mayor parte de las personas que están viendo este programa, y se los pregunto desde aquí, no saben el nombre del diputado de distrito, digamos el diputado federal que los representa.
Claro, si se les pregunta que si está de acuerdo con que ese señor anónimo se reelija, dirán que no. Claro. Pero si lo preguntamos de otra manera, si le decimos a un ciudadano, oye, ¿a ti te gustaría conocer a tu diputado y mantener una relación cercana con tu diputado para que tu diputado conozca tus inquietudes y para que tú conozcas sus acciones en tu nombre en el Congreso? La mayoría va a decir que sí. Entonces, ahí tenemos en la reelección, que no cuenta con apoyo mayoritario en este momento, a menos que los nuevos datos indiquen otra cosa. En abstracto la gente dice no. Dice no. A todos los niveles. Pero ahí tenemos una institución que es la que funciona en todas las democracias, con rarísimas excepciones. Digamos, de los sistemas democráticos contemporáneos, solamente dos, el mexicano y el costarricense, no prevén reelección. Pero en todas las democracias constituidas y bien conformadas y consolidadas, la reelección de los legisladores es un hecho. Sí. ¿Cómo poder lograr esta representación, esta participación como mecanismos para mejorar e incrementar la cultura constitucional y por ende tener esta dinámica que sería la deseable? Bueno, entre otras cosas, la reelección que facilita, perdón la interrupción, no, adelante, por justamente favor. Cuando se conoce al representante y se sabe lo que el representante está haciendo en la Cámara correspondiente, el ciudadano también se está involucrando más en el conocimiento mismo de las decisiones que se están tomando en su nombre ahí en una cosa que se llama Congreso. Eso es parte de la cultura jurídica a la que se referencia hace un momento el doctor Fix. ¿Les parece si escuchamos Palabra de Ciudadano, en donde preguntamos por qué es importante conocer la Constitución? Esto es lo que respondieron y volveremos a la charla. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Por todo, porque da las bases de quién tiene el poder en este país. Por un lado, por la parte orgánica, por la parte de los derechos, da los derechos que tienen todas las personas, ¿no? Entonces, es la que da las bases de quién tiene el poder, qué poderes tiene, qué límites tiene, y por parte del ciudadano, qué derechos tenemos, ¿no?, ante esos poderes, ¿no? Para saber cuáles son los derechos de los ciudadanos y los límites del poder público. Porque se conocen los derechos que tenemos todos los mexicanos. Porque es el documento que rige a los mexicanos. Porque en la Constitución están todos tus derechos y todas tus obligaciones, que debes de tener como buen ciudadano mexicano. Para saber nuestros derechos y poder obligar a nuestros políticos a que ellos lo hagan valer nuestros derechos como ciudadanos que somos, porque se lo pasan por el arco del triunfo. Ellos ignorantes y yo un ignorante, por eso nuestro México está como está, porque nadie se preocupa en conocer sus derechos, ni las leyes, ni nada que lo protejan. Y no pueden obligar a alguien a hacer lo que no saben hacer uno. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Como en esta última participación, ¿no?, muy puntual, no conocemos nuestros derechos, pero qué buena idea se tiene sobre el tema de la cultura constitucional y de lo que estábamos hablando y planteando en estos momentos. Muy, muy significativo esta última participación. Sí, bueno, aquí hay una cosa que sale con mucha claridad en las dos encuestas, porque fue una preguntas que se repitieron. Si uno les pregunta a las personas si conocen la Constitución, pues un porcentaje muy bajo, entre un 3 y un 5% dice que mucho, un 20 a 25% dice que poco, y de un 60 o más de 70% dice que nada. ¿Por qué contesta eso la gente? Pues porque está pensando en el librito. Sí, en el artículo. Y exactamente, incluso los que sultana. estamos más o menos al tanto de los cambios en la Constitución, pues a veces nos cuesta mucho trabajo hacer todo el seguimiento. Ya ves, cada vez que la abro me encuentro normas que nunca había visto y entonces pues es como el libro de arena de Borges, ¿no? Es infinito. Pero hay otras preguntas en la encuesta donde se le pregunta a la gente, digamos, su percepción de la realidad constitucional, de lo que hacen los órganos del poder, de cuáles son el nivel de vigencia de las libertades. Y ahí se ve que la gente sí tiene un conocimiento de la realidad constitucional de México. Entonces, no nos debe preocupar tanto que no conozcan el librito, pues ese a veces ni los mismos expertos lo conocen. Sí. Pero sí es muy importante que la gente esté atenta, como dice el ciudadano, a lo que están haciendo los representantes, a las funciones que desempeñan los órganos del poder y a lo que tiene que ver con la vigencia y la importancia de las libertades en la vida práctica. Yo creo que ese es un mensaje muy bueno de
de las encuestas. Y aquí me gustaría retomar 2 puntos para canalizar la charla en esos sentidos. Por una parte, esta atención y participación ciudadana en relación a lo que somos los mexicanos en esta cultura constitucional, en esta cultura jurídica, en esta participación en la crítica, en la elaboración, por supuesto también en las manifestaciones de libertades, etcétera. Eso de un lado. En relación, me gustaría preguntar con otros países, por ejemplo, ¿somos una sociedad en este sentido politizada, que participa, que conoce, que le gusta? Y por otro lado dejamos el tema del librito, que también, bueno, están diciendo sobre esta, que cada vez que la abres es como el libro de arena, ¿no? Y hay algo nuevo. Habría que crear un constituyente, por ejemplo, habría que plantearlo, habría que hacer una nueva constitución, o nada más es cuestión de fortalecer, de ordenar, porque son muchísimos los cambios que se han hecho. Pero con la primera parte, ¿qué hay de los mexicanos? A ver, 2 cosas. Me gustaría empezar por el final. Sí. La mayoría de la gente aquí, 7 de cada 10, estarían de acuerdo en que se convoque a un nuevo Congreso Constituyente. También hay una cantidad muy grande de entrevistados que cambia esto de 2003 al 2011, que nos dicen que la Constitución ya no es adecuada para las necesidades del país. O sea, 6 de cada 10 dicen ya no es adecuada, 7 de cada 10 que se convoque un Congreso Constituyente, pero sin embargo la gente nos dice, y una gran mayoría, hay que dejar una parte importante de la Constitución que actualmente está, que se refiere la gente a toda la parte de los derechos y garantías individuales, porque como señala el doctor Fix, la gente sí tiene presente el artículo 3º, el artículo 120, el 27 constitucional, el 123, o sea, hay cosas básicas que la gente tiene, digamos, muy presentes. Eso quiere que se deje sus garantías y derechos. Y este cambio de la Constitución, la gente yo creo que lo está planteando, previendo, como una especie de principio esperanza de ahora que está este país en esta situación tan fuerte. Bueno, es como rehacer, por lo menos en mi interpretación, sería como rehacer un pacto, como volvámonos a unir. Y esto me lleva a los cambios que ha habido. En el Instituto desarrollamos también, además de la cultura de la Constitución que venimos siguiendo, una investigación sobre la cultura cívica y política de los mexicanos. Se hizo la comparación 1959-2009 y además porque nosotros estuvimos en México dentro de los 5 países originales de la primera encuesta internacional comparada en 1959, desarrollada por Gabriel Almond y Sidney Verba, donde estaban Italia, estaba Alemania, estaba Gran Bretaña, Estados Unidos y México. Entonces hicimos la comparación y en 2009 la hicimos en el instituto en 17 países más allá de los 5. Entonces esto nos permite ver la diferencia en México en 50 años de cultura política del 59 al 2009 y encontramos cambios muy interesantes. En 59, por ejemplo, no podíamos distinguir nuestros ciudadanos, y además era por la forma que tenía el régimen, una separación de poderes. Ahora, en la encuesta de cultura de la Constitución y en The Civic Culture de 2009 y 2011, encontramos ya a la gente muy consciente de esta separación, que dice, a ver, yo quiero que sea él, y dice la encuesta de la Constitución, yo quiero que el legislativo le apruebe al presidente el uso de las Fuerzas Armadas, o sea, toda una serie de medidas. También está de acuerdo la gente con que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien también intervenga en varios de los casos en que está, digamos, actuando el presidente. Incluso en el caso de un juez, y esto me parece una pregunta muy importante, porque dice, si el presidente quiere hacer una carretera y un juez dice que no, da una orden diciendo que no, ¿qué debe hacer el presidente? En 2003 la gente decía construir la carretera, ahora dice no, ya no la debe construir. Entonces esta es una gran conciencia de la separación de poderes. Frente a otros estados, creo que no hemos desarrollado todavía una cultura democrática
En 59, cuando se hizo la encuesta de Civic Culture, Alemania apenas estaba saliendo de la guerra, estaba siendo reconstruida y podríamos decir que había en ese momento muy arraigado en la población alemana pues una cultura de raíces autoritarias muy fuertes. Y sin embargo, cambió más rápido de México que México, pero es no nada más por la gente, no es que la gente tenga vocación autoritaria de por sí, sino es a lo que se referían el doctor Valadez y el doctor Fix, a los diseños de las instituciones, qué es lo que van alentando y qué es lo que van inhibiendo, y las prácticas. Pues a mí por lo pronto en lo que escucho me llama la atención y me crea una visión optimista de lo que puede seguir en los procesos democráticos en nuestro país, a pesar ahora sí que a pesar de las instituciones, no, a pesar de quienes nos representan, porque entonces lo que veo aquí es como un movimiento social importante, pero a la vez una estructura que se resiste a cambiar por la estructura misma. Es decir, si los representantes deben de realizar esta transformación, por ejemplo, la reforma del Estado, la reforma política, la reforma fiscal, dentro de un esquema rígido, ¿en dónde se va a romper esa camisa de fuerza para poder crear entonces los mecanismos necesarios hacia procesos de esta índole de desarrollo democrático, hacia procesos como los que tuvo a lo mejor Alemania en su momento? Es decir, fueron historias distintas, se construyeron de manera diferente, también en una estructura corporativa, en una estructura autoritaria, en donde pues era un todo que ahora es muy difícil de romper. ¿Por dónde empezar, doctor? Bueno, yo creo que aquí hay un problema, digamos, para decirlo con lenguaje económico, de incentivos, ¿no? Y parafraseando a un entrenador de fútbol en Alemania, que un día después de un partido le pregunta el periodista, bueno, ¿y qué pasa después del partido? Y este le contestó, es que después del partido es antes del partido. O sea, ahí viene el siguiente, ¿no? Sí. Pues un poco pasa eso con nosotros, ¿no? Después de las elecciones es antes de las elecciones. Hay todo un movimiento, digamos, democrático, legítimo, pero que impide que muchas veces quienes están a cargo de las instituciones tomen decisiones que vayan más allá de un cálculo de corto plazo. Yo creo que ahí la solución es la presión de la sociedad. Hubo como la sociedad que está informada, que está exigiendo, y que yo creo que sí la tenemos en México, es la que tarde o temprano obliga a sus representantes a hacer lo que la gente quiere. Y la democracia no es otra cosa. Yo creo que sí se va a lograr. Hay que tener un poco más de paciencia y no bajar la exigencia y el nivel de presión. Sobre esto, si me permites opinar, porque estoy totalmente de acuerdo, pero fíjense ustedes, es donde interviene el diseño constitucional. Dice el doctor Fix, y tiene toda la razón, hay decisiones de corto plazo. ¿Por qué se toman decisiones de corto plazo? Miren, los presidentes tienen que tomar siempre decisiones de corto plazo porque su periodo es sexenal. Yo he sugerido durante mucho tiempo que volvamos al viejo periodo de 4 años, sin reelección, pero desde luego la resistencia es total. ¿Sin reelección? Sin reelección. Pero los 6 años son el plazo máximo. O sea, para un presidente 6 años es el plazo larguísimo. Por eso vemos que también hay esta tendencia de los 100 primeros días. Sí. Se ha puesto de moda en México desde los últimos sexenios. Y los 6,000 compromisos y 600 y 11 y los que vengan, ¿va? Sí. Está bien que para el presidente el plazo sea corto, pero resulta que para los representantes del país el plazo también es corto. Trabajan en plazos de 3 años los diputados y de 6 años los senadores, cuando la democracia se construye en plazos largos. Entonces, ¿por qué no se comprometen? ¿Por qué, por ejemplo, unos legisladores pueden decir nos oponemos a la reforma fiscal? ¿O por qué se puede decir nos oponemos a la reforma en materia de energéticos y concretamente de petróleo? Porque su responsabilidad se agota en 3 años. Si la responsabilidad que tienen los fuera a acompañar durante varios años y la sociedad tuviera la oportunidad, como dice el doctor Fix, de reclamarle a esos que tomaron decisiones en el año 1 y de decirles en el año 10, oye, qué mal la hiciste, entonces en el año 1 decidirían de otra manera. Decidirían pensando también en el largo plazo
y no en el corto plazo. El corto plazo siempre propicia la demagogia, en el gobierno y en el Congreso. Y por eso sistemáticamente estamos siendo víctimas de la demagogia. Y los resultados, ahí están lo que decía Julia hace un momento. Miren, tendríamos que decirlo en estos términos. Perdona que amplíe un poquito. Sí. Podríamos decir que, así como hace tiempo se decía, como México no hay dos, podríamos decir hoy, ¿es que los delincuentes mexicanos son los mejores delincuentes del mundo? Sí. Bueno, pues no. Pero resulta que son los delincuentes que más delinquen y que menos son castigados. No quiere decir que los mexicanos seamos más propensos a delinquir que los habitantes de cualquier otro país. Pero pues es una gran apuesta. Lo que ocurre es que nuestro sistema es el sistema institucional que menos respuestas eficaces tiene frente a la delincuencia. Ese es el problema de fondo. Y eso es lo que podemos resolver con una buena ingeniería constitucional. Diego, yo me quedé nada más con la duda y es algo muy puntual con el tema de la no reelección del presidente proponiendo plazo de 4 años. ¿Por qué no? Porque entonces la transferencia, o sea, el programa de gobierno, el programa político y la continuidad del programa político se transfiere del hombre, del individuo, al partido político. Y entonces somos los ciudadanos los que decimos, vamos a votar por el mismo partido para que siga el mismo programa porque nos gustó, porque nos está dando resultados. Tenemos un problema de personalización de la política que nos acompaña desde nuestro nacimiento como nación libre. O sea, nacimos con un emperador y luego hemos seguido prendidos a un presidencialismo en el que siempre se discute el nombre de las personas. Ahora mismo se habla de quiénes van a ser los candidatos, aunque nadie se pregunta cuáles son las posiciones políticas, sociales, democráticas, económicas, en materia de política internacional, de esos señores. O sea, si queremos despersonalizar la política e institucionalizarla, hay que reducir al máximo la presencia de los presidentes. Mira, el Imperio Romano ha sido el mayor imperio que ha existido y los cónsules duraban 1 año y además eran 2 cónsules al mismo tiempo. Quiere decir que la duración de los jefes de gobierno no es condición indispensable para que haya progreso y desarrollo de una sociedad. Los invito a escuchar esta segunda palabra de ciudadano. Hicimos otra pregunta en donde responde lo siguiente. Sobre la pregunta, ¿cuál crees que sea la percepción y conocimiento de la sociedad en relación a nuestra Carta Magna? Esto es lo que responden y volvemos a la charla. Voces de la Democracia @ife.org.mx. No tenemos educación, no conocemos nuestra Carta Magna y este es un país tan grande, tan bello, tan productivo que lo estamos dejando que se vaya por el caño. Entonces, pues, tantito hay que aprendernos, sí, nuestra Carta Magna, porque por eso los de nuestros tan famosos políticos abusan de nosotros. Cuando eres niño y vas a la primaria, cuando me daban esa enseñanza, como que ni los mismos maestros sabían explicarte bien cómo funcionaban las leyes, ¿no? No sabes bien cómo protegerte y al contrario sientes que a veces hasta las leyes solo hacen que seas más vulnerable, ¿no? Al Estado, a la gente que tiene poder, ¿no? Así como que no es vasto, porque no nos los dan como tal, o sea, deberían de mostrárnoslos así, como tal. Y pues no tenemos bien el suficiente conocimiento para enterarnos sobre todas las cosas, todas las normas, leyes y así. En términos generales es un conocimiento poco nulo, es poco conocimiento que se tiene sobre los derechos y obligaciones que se encuentran escritos en la Carta Magna, tanto en lo referente a las garantías individuales como a los deberes y responsabilidades que tiene el Estado con los ciudadanos. Realmente en general el conocimiento es poco, a pesar de que tenemos una de las constituciones más amplias en el sentido de derechos individuales y sociales. Ese desconocimiento se ve reflejado a la hora de querer traducirlo a la realidad. Entonces, sí hace falta pues extender su rango de aplicación, diría yo. Yo digo que no tienen mucho conocimiento sobre ella, porque por lo mismo vemos muchas veces la injusticia que se da, tanto en la población que es mayormente aquí en la ciudad, pobre. O sea, siento que no hay una educación
que se les inculque muy bien en lo que son los artículos y todo aquello de la Constitución. No hay conocimiento y la falta de valores hace que no se cumplan, o al menos que, no sé, la irresponsabilidad no se lleve o sea, nace desde las autoridades, y si desde ahí el ejemplo no es digno para seguir, ¿cómo es que quieren que se inculque la educación en los jóvenes? Nula totalmente, nula. Hay mucha gente que cree que es una buena constitución, es una constitución realmente pasada a la historia, que no tiene vigencia actual, no sirve actualmente, ¿no? Y para ellos simplemente hay que ver cómo está el país. La parte de los derechos, la parte dogmática, creo que los derechos no están tan mal, pero la parte orgánica es un desastre, es una vil copia de Estados Unidos, ¿no? Digo, tendría que extenderme mucho en la respuesta, pero es una copia que no es suficiente, ¿no? Es una copia mala de la Constitución de Estados Unidos, un poco de la francesa, y no sirve, ¿no? La parte orgánica, los poderes están mal distribuidos, están mal repartidos, tenemos un ejecutivo débil, y pues creo que la gente no tiene ningún tipo de percepción de esto, ¿no? Digo, si la gente no sabe leer ni escribir, ¿qué percepción va a tener de la Constitución, no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El estudiante de Derecho. Sí. Comentaba, dice, debe ser estudiante de Derecho, ¿no? ¿Seguro? Pero... Vamos al libro, a la Carta Magna, ¿se debe o no cambiar? ¿Se debe o no transformar? ¿Qué tan vigente es? ¿Qué tan actual? ¿Está muy parchada? ¿Sí? ¿Pero qué habría que hacer con eso? A ver, yo mi postura personal es la siguiente. La lógica de cambio de la Constitución, digamos, de los últimos 30 años es de cambios graduales conforme se van dando acuerdos políticos específicos, ¿no? Incluso cuando se ha hablado de reformas definitivas, pues no han sido definitivas porque a la vuelta de unos años vuelve a haber más reformas. Entonces, eso es muy difícil cambiarlo. Es la lógica en la que se ha dado con los problemas, digamos, de diseño que tenemos ahora, y es la lógica que ha permitido hacer cambios a la Constitución, y vistos en conjunto son muy importantes. Realmente tenemos, tanto en el texto como en la vigencia real, una Constitución distinta, a pesar de que formalmente consideramos que es la de 1917. Ahora, yo creo que mientras no terminemos como este proceso grueso de cambio, de rediseño de la Constitución, no vamos a poder sentarnos a hacer un texto nuevo. Porque hay un miedo en las fuerzas políticas de que abrir todo en un Congreso Constituyente pues tiene grandes riesgos. Así como podemos avanzar, muchas cosas que hemos logrado poner ahí, pues podríamos revertirlas si se dan, digamos, la correlación de fuerzas, que dirían los marxistas, que fuera en ese sentido. Entonces yo creo, mi percepción es que debemos seguir en esta lógica, y que cuando lleguemos al punto donde pensemos que ya está lo que debe estar en la Constitución, podríamos atrevernos a refundir el texto, a reorganizarlo y hacer un texto más coherente que no tenga pues estos parches. Y digo, los parches son llegan hasta el punto de poner cuántos minutos de propaganda política tienen derecho los partidos. Segundos, inclusive. Segundos, sí. 20 segundos. Ya todo lo elevaron a rango constitucional, ¿verdad? Bueno, ahí hay una serie de temas, pero yo creo que algún día podríamos hacer, es un ejercicio que hicieron, por ejemplo, los suizos hace 10 años, donde, bueno, tienen una nueva constitución en el sentido de un nuevo texto que está actualizado, que incorpora prácticas, que incorpora interpretaciones, pero no es sustancialmente una constitución nueva en el sentido de tener cosas que no estaban ahí antes. Pero para renovar la constitución en esta gran reforma, revolución, en esta idea transformadora, el único camino es llegar a convocar al Congreso Constituyente o no, o nos podemos quedar en esta parte, doctor, en la que dices vamos a seguir. Yo creo que esa va a ser la lógica en la que vamos a seguir todavía por varios años. Sí. Salvo que transformemos, digamos, de manera importante el diseño, como dice el doctor Valadez. Estamos a 6 años del centenario de la Constitución. Yo comparto también aquí los puntos de vista del doctor Fix-Fierro. Abrir una nueva Constitución, abrir el espacio para una nueva Constitución significaría
el riesgo de perder muchas cosas que tenemos hoy, entre ellas, por ejemplo, el concepto de secularidad que ya hemos visto que ha estado bastante golpeado en estos años. Pero independientemente de lo que nos guste o no nos guste, o de la mejor estrategia que desde el punto de vista técnico y aún político estemos pensando, el hecho es que opiniones como la que acabamos de escuchar se van a multiplicar. Imaginémonos, tú, Elisa, estarás haciendo muchos programas como este dentro de 6 años y espero que nos invites, por lo menos. Estamos por aquí, estamos por aquí. Pero ustedes imagínense, cuando se discuta el centenario, o sea, la Constitución a 100 años, así como se acaba de discutir el año pasado la Revolución y la Independencia, esas opiniones que acabamos de escuchar son las que van a dominar. Y a mí me llama mucho la atención este tipo de opiniones, Diego, porque tratándose de la Constitución, si no somos capaces de romper con el dogma de la reelección, es notable que la gente dice sí, o sea, ya no es vigente. Si la resistencia al cambio que se propone ahora sigue triunfando, porque realmente lo que tenemos es un triunfo de la resistencia al cambio. Venimos hablando de reforma del Estado desde el año antes de 2000, por supuesto, ya lo manejábamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero ya como proyecto político público, o sea, los partidos tomaron el tema que habíamos planteado desde 10 años antes en el ámbito académico. ¿Y qué ha pasado en 11 años de que los partidos hablan de reforma del Estado? Absolutamente nada. Es resistencia al cambio de los partidos, a eso te De los partidos. Y vemos que hay propuestas interesantes a veces de los propios partidos, a los que dentro de sus mismos partidos otros se oponen. Total, ahora tenemos una reforma propuesta en la Cámara de Senadores, está la minuta en la Cámara de Diputados, se la tienen congelada. Bueno, pero salgamos de lo coyuntural. El hecho es que si no se dan cuenta los dirigentes políticos, todos y de todos los partidos, que comienzan a reformarse de una manera seria, eficaz, sistemática, la Constitución, para que en un momento lleguemos a esa refundición que dice el doctor Fix, que una refundición no es más que la reordenación lógica, coherente, sistemática de lo que ya está en un texto, no es agregarle ni quitarle nada. Pero claro, para que haya una refundición de una Constitución, como fue el caso suizo, tiene que haber una gran confianza de la sociedad en sus agentes políticos, para que no digan, nada de que van a refundir y van a meter cosas y van a quitar cosas. Para que haya confianza, se la tienen que ganar, y para que se la ganen, tienen que comenzar con un proceso de reformas que nos permitan que en 2017 lo que celebremos sea no solo el centenario de la aprobación de la Carta de Querétaro, sino la vigencia de una Constitución renovada. Y entonces sí podremos evitar esas tensiones que creo que pueden ser muy fuertes para modificar la Constitución de una manera drástica, incluso sustituirla, si no se toman las medidas desde ahora. Yo me iría ahora a un ámbito más coyuntural en relación a lo que han platicado y han expuesto sobre esta tensión entre nuestros representantes, entre la sociedad, y quiero irme a la experiencia que estamos viviendo en estos momentos, bueno, en nuestro país, en donde los movimientos sociales empiezan a manifestarse ya de una manera más ordenada, incluso a través de representantes visibles, y en otras partes del mundo. Estamos viendo manifestaciones muy interesantes en España, en Medio Oriente, en donde hay una demanda de la sociedad por una estructura que le dé mejores condiciones en general, en salud, en vivienda, en garantías individuales, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo ven en este sentido, haciendo una prospectiva a través de lo que ha arrojado la encuesta, a través de lo que hemos platicado en relación a estas tensiones que se están dando en nuestro país? ¿Cuál va a ser el papel de la sociedad y de la sociedad civil, de las instituciones académicas, en este diálogo, ahora que están también de moda los diálogos, con los gobiernos o con nuestros representantes? Bueno, obviamente el papel de la sociedad civil es básico. Y yo creo que empieza más que por demandas de satisfacer determinadas necesidades, es una demanda de reconocimiento y de diálogo. Escúchame.
tómame en cuenta. Constitucional, ¿no? O sea, hablando un poco y tómame aterrizando al tema que hoy nos convoca, veíamos los sondeos y decíamos, es que no es nada más la Constitución o no es nada más conocer el artículo tal o... Es que es una cultura de ciudadano. En la encuesta esta de 1959, los profesores Almond y Ibero hablaban de una cultura de súbdito. El súbdito tiene una actitud totalmente distinta hacia la autoridad que el ciudadano, claro. Y yo creo que ya tenemos ciudadanos. Es de participante, pues de alguien activo. Y entonces lo que tenemos es, en esta sociedad, es una movilización que abarca toda una serie de sectores, cada vez es más importante, pero sin embargo, y bueno, aquí tenemos también las nuevas formas de comunicación, como el Twitter, el Facebook, hay toda otra forma de comunicación alternativa que se está dando. Pero el reto es lograr, igual que es el reto que hay en España o en los países árabes, canalizar las demandas de estas participantes, de estas organizaciones, para obtener respuestas concretas. Son problemas que incluso en el instituto estamos pensando, lo hemos platicado en organizar un evento de esto, consolidación de las nuevas democracias, donde tú tienes estos movimientos que ya no están encabezados por un líder visible. No hay quien los encabece. Son multisectoriales, contienen muchas voces que canalizan las demandas de muchos, pero por eso tienen el reto también de cómo lograr respuestas, digamos, precisas o pertinentes a este tipo de demandas. Entonces, son nuevas formas de organización que se están dando y que antes eran inéditas. No es el líder que construye, porque hemos visto casos en que un líder construye un movimiento social para poderlo encabezar, incluso. Entonces, aquí lo que tenemos no es la presencia de un líder, son estas inquietudes en las que participan muchos sectores, pero por lo mismo corren el peligro de poder dispersarse después. Entonces, creo que esto es básico en la sociedad, se va a ampliar, cada vez más se amplía esta participación, yo creo que va a tener cada vez mayor importancia, y aquí, como socióloga, por ejemplo, porque yo no soy abogada, yo vería la necesidad de hacer una nueva constitución, no desde esta perspectiva que nos hablan los maestros, que más conocen perfectamente bien el derecho, sino en el caso, pienso yo, de que esta cuestión de la seguridad pública empeore, de que no podamos controlar esta serie de cosas como no se ha hecho hasta ahora, que emerjan cada vez más demandas ciudadanas, bueno, se necesitaría reinventar un pacto entre todos los actores, en donde obviamente no solo están los partidos políticos, sino muchos sectores de la sociedad, y tal vez a lo mejor la Constitución sería el momento de esa refundación, pero bueno, no sabemos qué pase ni para dónde vaya la cosa, yo creo que esto lo pueden precisar mejor. Entonces, ¿existe este crecimiento en cuanto a la cultura constitucional, como lo que estamos viendo, como estas manifestaciones sociales de un interés, de un conocimiento y de una ya movilización real, en contraste? Pues yo veo que con una falta de cultura constitucional de nuestros representantes o de nuestros gobernantes, porque entonces sí, este diálogo se vuelve un diálogo en una tensión que parece que se está menospreciando a la propia ciudadanía, y ya hablabas, Diego, de esta parálisis, no usaste esa palabra, pero si no se dan cuenta de que necesitan moverse y necesitan reactivarse para realmente crear todas estas transformaciones a partir de la legislación y de su trabajo. Existe este menosprecio en donde se vuelve una estructura acartonada con discursos acartonados. ¿Qué va a suceder en ese contexto, o cómo se puede ir también movilizando desde el propio poder y desde la propia estructura legislativa estos procesos para que no se vea esta confrontación, bueno, que lo estamos viviendo? Yo creo no es que sea un menosprecio hacia la ciudadanía, digamos, pensándolo en una cuestión que vaya más allá de actitudes subjetivas. Lo que pasa es que lo que hemos dicho todo estos minutos es que quienes están en las instituciones están sujetos a incentivos y a presiones y a exigencias y a intereses
que les impiden dar una respuesta más neta, más abierta, más directa a lo que está demandando la sociedad. Pero creo yo que la dirección general es a dar esa respuesta, porque los representantes sí están viendo hacia la sociedad y al menos sienten la necesidad de justificarse. Puede ser que los argumentos no sean buenos. O sea, empiezan ya también a moverse. En el programa pasado hablamos de nuevos delitos electorales. Y bueno, son los viejos, pero aderezados con nuevas tecnologías. Es decir, a pesar de que existen estos procesos de alternancia, estos procesos también de cultura constitucional, por lo menos en el tema de la propaganda electoral, por ejemplo, o de los delitos electorales, se siguen comportando de la misma manera. Bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí yo en lo personal veo que en las nuevas reglas electorales que se acordaron en 2007 y 2008, pues hay muchas restricciones y muchas limitaciones que también pues generan abusos, digamos, es más fácil, ¿no? No es que haya más a lo mejor más violaciones y lo que sea, simplemente pues es que las reglas también tratan de constreñir conductas que son de por sí difíciles de constreñir. Pero yo creo que en el camino sí empieza a haber esta respuesta, incluso cuando los partidos o ciertos actores políticos, digamos, rechazan reformas que pueden parecer convenientes. Ya no basta con que digan, bueno, pues es porque yo digo que no y ahí se queda, sino que pues tratan de darle ahí algún tipo de justificación y de legitimación, la que sea, que puede ser convincente o no, pero eso significa que sí sienten la necesidad de justificarse ante los ciudadanos y que saben que a la larga su suerte, digamos, y su futuro político está en manos de los ciudadanos. Para concluir, Diego. Sí. Esto que tú acabas de decir y que contestó Héctor, me está dando una idea que me atrevo a proponer aquí en esta mesa. Me parece maravilloso concluir además con una nueva idea que nos permite el debate. Así como se ha hecho ya la segunda encuesta de cultura constitucional pensando en los gobernados, yo creo que hay que hacer la primera encuesta de cultura constitucional de los gobernantes, porque resulta que los que no conocen el sistema constitucional muchas veces son los gobernantes. Por ejemplo, en el caso del sistema presidencial, aquí uno de los chicos decía que tomamos el sistema presidencial que lo calcamos de Estados Unidos, y no es cierto. En buena parte sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, desde el primer periodo presidencial de Washington, los funcionarios gubernamentales, todo el gabinete de los presidentes era ratificado por el Senado. Y así ha sido siempre el sistema americano y ahora no existe eso en México ni ha existido nunca. Si fuera nuestro sistema presidencial como el americano, sería bastante mejor. Y lo peor es que muchos dirigentes políticos mexicanos dicen que hay que preservar el sistema presidencial tal como está porque corresponde al modelo original. Falso. Nuestro sistema es un sistema plebiscitario. Aquí al presidente se le elige por mayoría de votos populares. En Estados Unidos es por un colegio electoral. O sea, hay muchas diferencias. Y yo creo que tendríamos que hacer una encuesta de cultura jurídica de la clase gobernante mexicana y creo que nos íbamos a llevar algunas sorpresas. Nos quedamos y concluimos con esta idea que me parece maravillosa porque abre el espacio para seguir dialogando y escuchar las voces de la democracia. ¿Les parece? Muchísimas gracias, doctor Valadez, muchísimas gracias, maestra Flores, muchísimas gracias, doctor Fix, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.